Bienvenidos a una nueva entrega de Plataforma Digital M. En esta ocasión vamos a tocar el tema del lenguaje y qué mejor invitada que la profesora licenciada Beatriz Paz Leal, que nos va a comentar sobre la importancia del lenguaje hoy día en una época de cambios, en una época de situaciones que hacen que las personas puedan usar con funciones muchas veces no conductivas. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, de verdad que para mí es un placer estar acá compartiendo algo que es tan necesario como es el lenguaje. Muy bien sabemos que el lenguaje no es más que la proliferación de poder nosotros resolver muchas circunstancias, pero más que todo el lenguaje no es más que la oportunidad de poder adentrarnos y extender nuestra gran virtud, que es el compromiso de lo que realmente somos, nuestra esencia. Decía Beatriz que hoy día el lenguaje se está viendo un poco desvirtuado en función de que se está usando para, digamos, crear controversia, polémica, y yo creo que la función de los lingüistas, de los profesores de lenguaje, de los que depuran el lenguaje y la función utilitaria, es más en función de educar y de crear conciencia hacia el buen uso del lenguaje. Por supuesto, es importante siempre entender que nuestro compromiso es más que todo de educar y también entender que dentro del lenguaje, ¿verdad?, hay diversas formas de poder nosotros construir unas grandes ideas. Tenemos el teatro, tenemos el cine, tenemos las películas, tenemos también todo lo que es un discurso narrativo, y hay tanta variedad en donde siempre las personas tienen la oportunidad de poder incluir y sobre todo poder responder tantas interrogantes, que eso es lo que hace siempre que nosotros dentro del lenguaje hace que se prolifere y no quede un lenguaje totalmente intrínseco. Lo ideal siempre es necesario que nosotros siempre demos la oportunidad de poder conocer muchísimas cosas, y eso hace que de verdad el lenguaje sea totalmente universal. Beatriz, hablando un poquito sobre ti, ¿de dónde viene la vena, la misión, el propósito de vida a dedicarte al lenguaje? ¿Por qué las letras? Letras hispánicas para mí es más que la herramienta para poder nosotros componer, poder nosotros ser lo más natural posible. Fíjense que en letras hispánicas, mucho cuando me gradué decían, ¿con qué se come eso? Y yo le decía, no se imaginan el gran potencial de lo que significa realmente una carrera. Es una carrera totalmente completa y compleja para muchos, porque no solamente estamos trabajando la parte del lenguaje en sí, sino también estamos trabajando el léxico, estamos trabajando el cómo poder entender lo que es la ortografía y un sinfín de cosas. Como profesora de lenguaje que te tocaba hacer durante los últimos 20 años, ¿cuál es la experiencia más significativa que has tenido con un niño, con un joven, al enseñarle el lenguaje al arte? De repente quizás tener algunas dificultades, algunas deficiencias para hablar, para comunicarse, y luego verlo cómo ha crecido. De verdad que la experiencia ha sido excelente, porque me acuerdo que en varias ocasiones he tenido estudiantes con autismo, y de verdad que dar clases en donde un salón estamos hablando de una matrícula de 40 estudiantes y de repente ver en esos pupitres tener 2 o 3 casos especiales, pero con un universo totalmente inmenso, a nosotros como profesores nos da satisfacción de que el trabajo sí llega, y que a pesar que ahora actualmente esos chicos ya están incursionando en otro país, ellos están haciendo su trabajo y no olvidan de verdad en ninguna manera el hecho de que en ese salón de clase no fue totalmente en vano. De verdad que sí hicimos una gran labor, y no solamente a nivel de maestro y estudiantes, sino que también la coevaluación dentro de sus propios compañeros también hizo más exitoso su trabajo. Comentas algo muy significativo. Sabemos que por los procesos de cambio, por los procesos de migraciones, de movimiento que es normal entre países, muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, les toca partir junto con sus padres, con sus familiares, para otros países. La importancia, Beatriz, que tú ves como lingüista, como profesora,
está bien, hay que adecuarse a una nueva lengua extranjera, se va para otro país, pero preservar, cuidar y honrar nuestra propia lengua. Por supuesto que sí. De hecho, recuerdo que también en la universidad cuando di clase a los chicos de diferentes carreras, yo les decía, aquí hay muchos que son de la etnia guayú y es importante que ustedes nunca dejen desactivar, en este caso, ese lenguaje que es tan propio de ustedes, y así conforme nosotros el español, que es tan importante, tan necesario, es también entender que todas esas etnias, que también forman parte de esa gran oportunidad de poder conocer cultura, bastante gastronomía y un sinfín de cosas que hace que nosotros podamos enamorarnos. Y es allí donde nosotros decimos, wow, de verdad que el español va mucho más allá en trascendencia espiritual, emocional, psicológico, y nos conecta. Y eso hace que desde el punto de vista de nosotros interno salga a flote un sinfín de emociones que quizás a lo mejor muchos no han podido todavía conocer, pero cuando se detienen desde su cuarto, desde su espacio, ahí es donde estamos dando cuenta que tenemos allí muchas informaciones guardadas que todavía no han salido a flote. Hablas, Beatriz, de lo espiritual, que me parece algo fundamental, sobre todo en este proceso que estamos viviendo actualmente en nuestro país. No vale la pena comentar cosas negativas, pero donde hemos visto que de repente la población adulta vincula mucho el lenguaje hacia críticas, hacia un factor de construcción un poco despectiva. Tú como defensora de la lengua materna, del castellano, del español, ¿qué mensaje le podría dar a esos adultos para que formen a sus niños y a sus jóvenes en la construcción de ese castellano edificante? Wow, me encanta esa pregunta porque no hay más oportunidad que nosotros como padres, como maestros, incursionemos a ese niño desde el vientre. Y uno dirá, ¿por qué desde el vientre si no escuchan? Ellos escuchan nuestras palabras, ellos absorben todas nuestras emociones. Y en la medida en que ellos van evolucionando, nunca se van a estancar. Ellos van siempre en pro del porvenir, del avance. No podemos en ningún momento edificarnos desde un punto mucho más bajo, porque obviamente no vamos a crecer, vamos a estancarnos. Entonces lo más importante siempre y es fundamental que nosotros tengamos como base la oportunidad del ejemplo, más allá del hecho de lo que pueda leer o lo que pueda encontrar en un libro, porque lo que yo pueda educar a alguien no es ni la cuarta parte de lo que realmente haya trascendido esa persona desde el anterior, lo que haya conocido desde su niñez. Entonces, es importante siempre ponernos en el lugar del otro y entender que todos tenemos nuestras debilidades, nuestras sombras, nuestras grandes luces, pero es importante que a través de quizás toda esa oscuridad, tratar en lo máximo de que nosotros de verdad tengamos nuestra propia originalidad, porque sí la tenemos. Y qué mejor oportunidad de que nosotros damos el ejemplo a través de nuestra capacidad del vocabulario, desde el punto de vista del cómo yo puedo compartir contigo y de verdad entender que ese compartir no solamente se queda en la palabra, sino también en el hecho y el día a día. Sí, creo que es fundamental el papel del hogar, sí, de las madres como tú, de los padres, de los representantes de tantos niños jóvenes que deben llevar mensajes positivos, no solamente en las escuelas, en liceos, en las universidades, y las iglesias también como promotores de la paz, como promotores de la convivencia y de la espiritualidad en el ser humano. Pero también tu mensaje final en esta entrega especial que estamos haciendo, ¿sabes? Para honrar el idioma, para preservar nuestros valores y para pensar en positivo en una época, en una era en la que estamos inmersos quizás en situaciones un poco de metamorfosis, de cambio, de situaciones que puedan resultar de estrés
de tensión y donde el lenguaje debe ser usado con mucho cuidado, con mucho acierto, con mucha prudencia para no herir susceptibilidades, para no descalificar. Hemos visto varios argumentos estos días, no vamos a mencionar los ejemplos concretos, pero quisimos traerte, Beatriz, para educar, para hacer educomunicación contigo y a través de plataformas llevar la educación y la comunicación y los valores positivos en esta entrega especial. Mi mensaje final de verdad que para esta entrevista y de verdad que lo que más siempre he deseado es que tengamos siempre una oportunidad de mantener no un lenguaje soez, un lenguaje tampoco sobrio. Necesitamos un lenguaje muchísimo más fresco. Necesitamos un lenguaje en donde podamos aprender a conectar, no solamente conmigo, sino conectar con todos aquellos que quizá a lo mejor dentro de la rivalidad hay un punto muy claro. Y es que quizá a lo mejor muchos dicen, en la rivalidad lo que hago es alejarme y debemos aprender también a acercarnos, porque en el acercarnos nos hace muchísimo más tolerantes y sobre todo muchísimo más intuitivos, pero sobre todo humildes. Gracias. Y saben que también nosotros, somos mezcla. Sí. Nosotros en nuestro país, Venezuela, somos mezcla, no es que tenemos una raza original propiamente. Y en esa mezcla nosotros desde niños nos enseñaron a convivir con todos, a compartir con todos y que somos familia, que somos equipo, como grabamos en la entrevista de Plataforma Digital Metodología. Y vaya que también nuestro mensaje va para, en función de contigo, pensar en promover valores positivos en nuestros niños y en nuestros jóvenes que tanto le hacen falta, porque pienso que, como comentábamos ya para cerrar, que en una era de tantos mensajes, de bombardeo de información constante, información muchas veces no verificada, información que a veces no presenta elementos constructivos ni positivos, creo que el papel de los educadores, de los medios de comunicación y de proyectos como este debe ser el de pensar en función de construir, como tú decías, ese lenguaje necesario, ese lenguaje más cotidiano, sobrio, elegante, pero también que se acerque a nuestras comunidades. Gracias por haber estado con esta excelente profesora de castellano y literatura de lenguaje, Beatriz Paz Leal. Y vaya que su apellido, te decía fuera de cámara, Gracias. es como tan bonito y tan unificador en un momento como el que estamos viviendo, porque creo que necesitamos, no solamente en Venezuela, en el mundo, ya que plataforma va para todo el mundo, necesitamos mucha paz, mucha concordia, mucha armonía y mucha fraternidad en nuestro querido país Venezuela, en nuestro continente americano y en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta entrega especial de Plataforma Digital M, que es algo más que investigación, también es lenguaje, también es espiritualidad y también es la construcción de un mundo mejor. Muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro. Gracias, Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Gracias.